y al gobierno en particular, números azules en una difícil situación. Una de esas empresas públicas de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. A esta hora de la noche, con nosotros, la gerente general de la misma. Marta Moncayo, muy buenas noches, bienvenido. Gracias, como siempre, un gusto en el Telediario. Buenas noches, Byron. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo quedan los números de la Corporación de Telefonía Pública del Ecuador a propósito de este fin de gestión? Bueno, quedan en números azules y mejor que en el 2019. Contrario a lo que se podría esperar, después de un año de pandemia, la CNT cierra con más excedentes que el 2019, 30 millones adicionales para ser exactos, de 110 a 140 millones. Y además llegamos con un EBITDA, que es un indicador de análisis para las empresas 1.5 mayor entre el 2019 y el 2020. Nos encontramos en un 35%. Esto realmente habla de una administración sana, de una manera sana, que ha logrado que la empresa se vaya encaminando en lo que se espera que sea una empresa estructurada, que dé réditos, que gaste lo que tiene que gastar, que sus costos de producción no tengan sobreprecio, para poder realmente entregar a los ecuatorianos mayores excedentes. A propósito de eso, entiendo que también dentro de la reingeniería de procesos hubo también una mejor distribución del gasto, una calidad del gasto. ¿Ha habido una disminución también del costo operativo? ¿En qué rubros, por ejemplo? Si fue administrativo, si fue también por el cierre de algunas agencias. ¿Cómo se manejó esto? A ver, los principales hitos en reducción de los gastos están en servicios, en remuneraciones y en materiales y suministros. ¿Por qué? Tenemos 31.7 millones de servicios que se redujeron. Primero porque gastamos, como comentábamos hace un rato, los costos de producción y los gastos se limitaron a lo estrictamente necesario, pero que no dañe la calidad del servicio que nosotros estamos entregando. Y eso es sumamente importante. Bajamos 11.3 millones en remuneraciones. Esto también es un buen resultado, porque en el 2019 la empresa hizo una reestructuración y hubo una optimización de puestos dentro de la CNT. Un año después ya están totalmente pagadas también las liquidaciones, es decir, dentro de los rubros contables de la CNT, lo que se pagó en el 2019 como liquidaciones, que era un gasto adicional, hoy está totalmente saneado. Entonces ya ese ahorro está en positivo. Y por último, 4.2 millones en lo que son materiales y suministros. Y esto es la parte administrativa. Entre las cosas que la CNT espera mantener en el tiempo es, en este momento, en Quito. Nos movimos de 5 a 3 edificios, lo que optimizó nuestros costos de arrendamiento, y además somos la primera empresa pública que tiene espacios compartidos, mantendrá el teletrabajo en el tiempo y tendremos espacios más modernos para poder hacer el trabajo, especialmente de las áreas que se adaptan bien a esto, que son las tecnologías y comercial. ¿Cómo quedan los pasivos? ¿Cuál fue la deuda que heredó en su administración y cómo la deja? A ver, yo creo que lo más importante es que CNT es una empresa que no tiene apalancamiento. ¿A qué se refiere esto? Nosotros no tenemos deuda con ningún banco. La CNT es una empresa que ha hecho todo a pulso directamente, pero tanto el activo como el patrimonio han crecido, y esto se lo hace por un orden dentro de lo que es los balances generales. ¿A qué se refiere esto de aquí? El balance general como tal hace que tengamos claro cuáles son los bienes que se están depreciando, cuáles todavía existían, cuáles estaban en curso. Había casi 500 millones de dólares de operaciones no cerradas, y eso se regularizó. Entonces, tanto el activo como el pasivo incrementan este año 2020 en relación con el 2019. Es decir, el motivo por el que alguna vez llegué a CNT, que era hacer que la empresa valga más, se mantiene. La empresa vale más en este momento. CNT ahorita, para el 2021, vale más que en el 2019. ¿Y cuánto podríamos ponerle una valoración si pudiésemos monetizar eso en el hipotético caso de que el nuevo gobierno quisiera, por ejemplo, venderla?
A ver, primero la CNT no se puede vender y eso es muy importante decirlo porque la Constitución así lo determina. Lo que la CNT puede hacer es delegarse una administración que es como una concesión de la administración por un tiempo por un tiempo y efectivamente Ernst Young nos dio un resultado que en su momento nos hizo detenernos porque la valoración de escritorio hablaba de 2.500 millones de dólares, mientras el mercado en ese momento no sobrepasaba los 1.600 como una media. Esa gran diferencia hace que uno tenga que detenerse ante las situaciones que estaba viviendo el mercado internacional por la pandemia en ese momento. Sin embargo, hay un sector que no se vio afectado y este es el de las torres. Y esto es súper importante dividir entre qué es las torres como tal. Las torres son la infraestructura, mientras la antena es el aparatito que hace el efecto de la transmisión. Las torres no están sujetas a la prohibición constitucional de venta de líneas de telecomunicación porque es como un edificio. Y por el contrario, a la CNT le cuesta mucho el mantenimiento de estas infraestructuras para poder entregar. Por eso es una tendencia mundial el vender las torres para arrendar un espacio para la antena, y con esta liquidez que representa esta venta se debería invertir en líneas como el Internet fijo, que es una línea que causa un mejor retorno para la empresa. Si mañana el gobierno entrante desea concesionar, como la figura bien lo ha comentado usted, ¿qué recomendación técnica le haría usted? Si concesionar la cartera de clientes, por ejemplo, esto de las torres de transmisión, por ejemplo, o algún portafolio de servicios de estos nuevos que ustedes han generado. ¿Cuál es lo más rentable que podría, por ejemplo? La recomendación es, excepto por el tema de las torres, y no es una recomendación mía, es una recomendación del estudio como tal, las torres se pueden manejar por separado, el resto debería manejarse como un todo, pero no quita que para ciertas líneas de negocio se busque un socio estratégico, es decir, por ejemplo, el SMA, la telefonía móvil. Nosotros competimos como una telefonía local con dos telefonías mundiales, ya no ni regionales, mundiales, y esto hace que nuestros costos de implementación de tecnología, adquisición de unidades y todo sean mayores. Entonces, un socio estratégico ahí podría subir el tema. No vender nuestros clientes, asociarnos con alguien que nos dé más de lo que ya tenemos. De la línea de negocios en la que ustedes se han especializado y que han podido dar buenos resultados en comparación efectivamente a esos dos monstruos que son las dos telefónicas internacionales, ¿cuál es la que más ha destacado más allá de la necesidad misma del mercado de estar más conectados por la emergencia sanitaria? Bueno, tuvimos, más allá de la conectividad del Internet fijo, que sí, efectivamente es nuestra línea premium, y después de la SMA, que también tiene resultados económicos buenos, tuvimos buenos resultados de las otras líneas también. Primero, de la que es corporativo, que son datos con nuestro data center. Tuvimos un incremento del 73% de clientes en el data center físico y del 135% de clientes en lo que es el data center virtual. Tenemos los dos data centers más robustos que existen en el país y eso la gente ya lo conoce y nos busca como un partner importante para proteger y albergar la información y sus servidores. También tuvimos muy buenos resultados en una línea que cuando llegamos fue muy complicada. La línea de DTH cerró, DTH que es televisión paga, cerró el 2019 con una pérdida de 15 millones. Ya habíamos trabajado todo el 2019 también en intentar reestructurar contratos, solucionar problemas que tenía esa línea por mal manejo y por contratos que eran perjudiciales para la empresa. Y el 2020 pusimos más ímpetu todavía en eso y cerramos el 2020 con 1.2 millones de ganancia. Entonces, sobrellevar esos 16 millones de diferencia de la pérdida de 15 millones a la ganancia de 1.2 ha sido realmente un éxito para mi equipo y hace que la línea sea viable nuevamente, una línea que estaba prácticamente para el cierre. Y ahora, por último, tenemos que poner también el trabajo en lo que sería el camino de tránsito de la telefonía fija, que si bien estaba ya en reducción, por el tema de la pandemia se ha mantenido
bastante bien durante el 2020, que la gente regresó a utilizar el teléfono de casa guardando todo lo que son sus datos, sus megas para lo que era el Internet, desde los teléfonos móviles. Mi estimada Marta, estoy contra el tiempo lamentablemente, pero me quedan algunos temas que en algún momento lo podremos volver a analizar si es que nos permite, por supuesto, la disponibilidad. Pero muchas gracias, nos ha dado una muy interesante y muy buena información. Un gusto, como siempre. Un gusto, Bayro. Muchísimas gracias por tu atención. A las órdenes. La gerente general de la empresa pública del Ecuador, una de las más rentables, la Corporación de Telecomunicaciones CNT, que deja, como hemos visto, números azules para el siguiente gobierno. Momento de regresar, luego de la pausa estará Andrea Orbe y Arturo Barrera con más información.